Muchas gracias, Bárbara. Sonó incluso más impresionante en español. No tengo muy claro qué dijo, pero es un placer estar acá. American Airlines manda sus saludos. Y bueno, el vuelo estaba atrasado de nuevo hoy día y nos pusieron en otro, no sé por qué. Pensé que lo podría ocurrir y que iba a llegar solamente para dar mi propia charla, lo cual habría sido terrible, pero no alcancé a llegar. Quería darles una mirada rápida de la situación en que estamos con la genética y la genómica, particularmente en relación a los cetáceos. Me refiero a los archivos moleculares, el archivo del ADN que cada uno de nosotros tiene en cada una de sus células, que contiene no solamente la información individual, sino también la información de la historia, las relaciones con nuestra población y, por supuesto, de nuestra especie. Y pedí esta cita a Peter y Rosemary Grant. Algunos de ustedes lo conocen por su largo estudio de las especies de Darwin en las Islas Galápagos. Y ellos no son genetistas, son ecologistas de terreno. Y dicen, se dan cuenta que es un muy buen momento para ser un genetista. De hecho, es un muy buen momento para ser un genetista de cetáceos específicamente. Todos sin duda estamos de acuerdo que las ballenas y los delfines no son las especies más fáciles para trabajar. Y tener esta herramienta genética nos da una ventana de acceso, una oportunidad que nunca antes habíamos tenido. Y lo único que necesitamos es sacar un pequeño trozo de piel de una ballena viva para hacer la biopsia que nos lleva a esta información. Entonces, a través de los siglos, sin duda hemos sabido de la intensa explotación de las ballenas, que han eliminado alguna de la parte de la población, que otras poblaciones las ha reducido a números muy muy bajos. En el caso de la ballena franca, sabemos que el siglo antepasado se cazaron 150.000 ballenas francas, reduciendo la población tal vez a unos pocos cientos. Y la ballenería moderna ha matado más de 2 millones de las grandes ballenas, particularmente la de aleta, la ballena azul y la ballena jorobada y los cachalotes, y ha sido un fuerte impacto a la conservación y la genética de la conservación, la población que trajeron los europeos al principio a Nueva Zelanda para colonización. Ellos hicieron un fuerte descubrimiento. Para los europeos, Nueva Zelanda fue un descubrimiento. Bueno, nuestra proyección es que el número de población haya sido unos 25.000 más o menos, y se redujo a números muy muy bajos, menos de 100 tal vez, y aquí esto es en 1912, debido primero a la intensidad de la explotación del siglo XIX y además a los niveles constantes de caza permanente en la captura y en los análisis de captura y recaptura, y la fotoidentificación y la identificación de genotipo nos llevan a esta información en que prácticamente la población está al doble de los últimos 10 años. ¿Qué podemos saber de los genes en el tiempo y el espacio? Bueno, prácticamente todo lo que queramos saber de una identidad individual, de una organización social, incluyendo estimaciones de abundancia, preguntas con respecto a la escala de tiempo de evolución, el flujo genético de las migraciones sucesivas de poblaciones de un punto a otro, y la diversidad genética, y asuntos con respecto a subespecies y especies. Y aquí al medio, el tipo de preguntas que nos hacemos muchos nosotros: la conservación y el manejo, los stocks, cómo manejarlos, cómo conservarlos. Y acá sabemos que las mariposas son especies anuales, pero la población tiene una conectividad con relaciones individuales a través del tiempo. Y la pregunta que todos hemos tenido que enfrentar en los últimos años es si vamos a lo ancho o a lo profundo. Para usar la metáfora, ¿mostramos muchos individuos o mostramos muchos genes individuales de unos pocos individuos? Porque hasta hace poco no podíamos hacer las dos cosas. Si pudiéramos hacer
hacia lo ancho y hacia lo profundo, muchos individuos y muchos genes, podríamos contestar muchas preguntas que ahora no podemos responder o no podemos responder con exactitud, preguntas con respecto a la estructura de la población y también a nivel de parentesco individual, tamaños de población efectiva, reconstrucción de los cuellos de botella, literalmente a nivel individual en forma potencial, entender cuál es el tamaño mínimo de población, entender la genética y la dinámica de la recuperación, la interacción de la selección y la deriva. Uno es un proceso de verdad y el otro es un proceso evolutivo de selección. La recombinación, cosas que ahora no podemos hacer, genes que están conectados entre ellos, recombinarlos en forma distinta, nos dan una imagen completamente distinta que podemos usar para reconstrucción demográfica. La filogenética y la taxonomía. Seguimos discutiendo de cuál es la relación de hermanazgo entre las ballenas azules y de aleta, y el potencial que tienen los genes de moverse de una especie a otra. Algunas pueden ser características adaptivas y otras puede que no sean adaptativas. Ahora, con un poquito de nostalgia, recordarles lo que hacíamos hace unos 20 años atrás. Tomábamos una biopsia, extraíamos el ADN y digeríamos los ADNs mitocondriales y luego hacíamos una radiografía, digamos, donde teníamos que etiquetar un isótopo y este no está amplificado, no es un ADN de mitocondria amplificado, se ha amplificado visualmente a través de este isótopo radioactivo, pero lo que buscamos son pequeños polimorfismos en las longitudes de los fragmentos, y aquí tenemos uno que es un lineal 1600 por fragmento, y aquí se cortó 2 veces, sabemos que hay un polimorfismo. Y esas varianzas las ponemos en paralelo, y en una muestra relativamente pequeña de individuos de solamente 2 océanos, podemos decir que hay diferencias distintivas en los haplotipos mitocondriales entre las ballenas del Golfo de Maine y la del Pacífico del Norte. No hay que sorprenderse, pero dentro del Pacífico del Norte también hay considerables diferencias. Esto es en el fondo algo angosto pero muy profundo, pero nos cuenta con suerte una buena historia. Sigue siendo interesante la historia, pero podemos ahora hacerlo más profundo y tal vez en una forma más económica. Veamos los polimorfismos, vamos a secuenciamos en forma manual. Cada uno de ustedes que lo haya hecho no lo quiere volver a hacer por lo tedioso, pero funcionaba, y cuando funcionaba era eficaz. Fuimos hasta la secuenciación automática, la BA, los sistemas capilares, que fueron derivados del proyecto Genoma Humana, pero era $1.000 millones y se demoraron 10 años. El genoma humano, para recordarles, eran 13.000 millones de pares bases. Y ahora vamos a hablar de 2 instrumentos: el Illumina y el Roche 454 Junior. Uno es una lectura larga, el otro es una lectura corta. De eso se trata, la secuencia que puede leer y cuántas veces lo puede hacer en una sola corrida. Roche Junior, que es la versión pequeña, nos puede dar 200.000 lecturas de 500 pares base de longitud. El Illumina, en un canal, uno de 8 canales, nos puede dar 20 millones de lecturas, pero son más cortos, son de 80 a 100 pares base. Ahora, al final de este año yo creo que va a existir un genoma que no va a estar todo en conjunto, no todo anotado, pero las secuencias en sí van a estar ya realizadas, porque básicamente estamos observando una corrida de esta máquina, y eso nos da ciertas ventajas hacia lo que ahora queremos que sea 3.4, 8.4 pares base del genoma. Y lo podemos hacer hasta 25.000, no todos anotados. Tal vez van a demorar unos cuantos años más y bastante caro, pero tener la secuencia se podría hacer por 25.000. Los esfuerzos para lograr la secuencia del genoma
10.000 vertebrados, incluyendo todos los mamíferos. Este es un esfuerzo que se está realizando en este momento. Yo estoy consciente de que la ballena Groenlandia lo está haciendo el Instituto de Bird por razones que son claras, el Broad Institute, luego uno de los grandes institutos del mundo está haciendo el Baiji, la ballena minke común y el delfín blanco chino, y el Broad Institute está haciendo la genómica de Beijing. ¿Y por qué? Es bueno tener un genoma, pero un genoma no contesta nuestras preguntas. 3.400 pares base va a contestar ciertas preguntas muy interesantes, pero no las que queremos contestar. O sea, ¿por qué ir hacia algo más amplio, hacia más amplitud de muestra, para tener una muestra adecuada? En la ballena jorobada, la ballena franca, se corrige, 2.000 muestras principalmente de los 4 lugares de recuperación donde se están recuperando en número. Acá abajo tenemos Nick y Simons, sí, están trabajando para mejorar esos números, pero esos son los lugares históricos de ballenas, lugares de alimentación de ballenas históricas, hunchbacks, las jorobadas, tal vez 6.000 rápidamente, y estas principalmente vienen del Pacífico del Sur, de este consorcio de un grupo que está trabajando en esta zona. Está Brasil, y que tiene grandes números de muestras, y hay un número importante de muestras de todos estos lugares de reproducción, pero sigue siendo un número modesto el que proviene de zonas de alimentación. Es importante tener la contribución de otras expediciones. Las muestras son pocas y bastante antiguas. La ballena azul antártica, tenemos 2.000 muestras, no tantos individuos, 187 individuos, y aproximadamente 200 de la ballena blue azul pigmea, pero no creo que los números hayan cambiado mucho, tal vez son un poco más altos aquí. Una representación razonable dada la abundancia de la ballena azul, pero nada con respecto a las zonas de reproducción, principalmente porque no sabemos dónde están las zonas de reproducción. Pero si queremos entender las unidades reproductivas, tenemos que tener muestras de las zonas de reproducción. Veamos esta es impactante. Las ballenas de aleta, muchas murieron durante el siglo XX, y parece que tenemos muestras solamente de estas, pero claro, esto es cortesía de Eriken y Bob Taylor. Esto es antes de continuar al genoma. Les quiero mostrar esta imagen. Si alguien tuviera que recolectar estas imágenes, alguien va a tener que archivarlas, y alguien va a tener que ser generoso para ponerlas a disposición. Y de eso no tenemos mucho. Hay pocos grupos. Les recomiendo las personas que están a cargo del centro, que están dispuestas a compartir. Hay una recolección en Nueva Zelanda, del Archivo de Tejidos de Cetáceos de Nueva Zelanda, en la Universidad de Auckland, y se agradece ese acuerdo colaborador, pero tenemos que mejorarlo mucho. Tenemos que pensar en las próximas décadas cómo hacer que todo esto esté a disposición. Entonces, ¿qué tiene esto de ir hacia lo más amplio y hacia lo más profundo? Tenemos la tecnología del genoma, tenemos el sistema de muestreo. ¿Cuáles son los enfoques que nos dan un poco de cada uno, que reducen la representación, que reducen el costo? Vamos a tener que tener números de población con un tamaño correcto mediante 2 métodos. Está el método de la lectura corta y el método de la lectura larga. Hemos usado ambos también para evaluar cuánto van a funcionar para nosotros. Una cosa que hacemos es el tagging o la marcación para reducir la representación, si es que eso ayuda. Y también hay una lectura corta basada en Illumina. Tenemos también los conjuntos de lecturas de genoma en fragmentos pequeños, principalmente para los SNPs, para los polimorfismos nucleótido único. Y el segundo método es el amplicom genómico. Hemos estado secuenciando y usamos el Roche 454, que es el largo para esto. Tiene su desventaja, pero nos permite usar el ADN amplificado del genoma completo, lo cual es una ventaja, y nos permite preservar el ADN original utilizando este ADN genómico amplificado.
La pregunta que nos hacemos es con respecto a la similitud genética. Esa es la pregunta que hacemos con la marcación RAD, y estas son las azules, y principalmente tenemos un RAD tag para cada una, y es una cantidad impresionante de información. La pregunta en general, pero nosotros hemos mostrado esto también, pero estas dos poblaciones se hibridizan. La ballena azul y la ballena de aleta en California se han descrito muchos individuos como individuos híbridos, y este es uno de ellos. Es una superficie como ballena de aleta, pero que está nadando como ballena azul. Bueno, John podría contribuir a la discusión. Es un híbrido, es una ballena azul, por supuesto. Su mamá es una ballena azul, nada como ballena azul, pero se ve como la ballena de aleta. Hemos montado 2.650.000 pares de secuencia. El ADN estuvo un poco mejor aquí. Esto es un promedio 356 pares base de largo, que es razonable, y la azul nos da más o menos 4.454. Hay varias preguntas que nos podemos hacer, pero ¿cuántos de esos fragmentos son homólogos? ¿Cuántos fragmentos de la ballena de aleta son los mismos fragmentos de genes de la ballena azul? Y tenemos un buen traslape, 3.000 de los fragmentos son probablemente homólogos, o sea, el mismo gen. Vale decir, lo podemos comparar porque el 65% de traslape, al analizar 3.000 fragmentos, 1.200 son idénticos, no hay diferencia. No hay diferencia entre estos fragmentos de pares base entre una ballena azul y una ballena de aleta. Ahora con 800 que pueden diferir en 1 o 2 nucleótidos, 3 o 4 puede ser también, pero muy pocos, no más que eso. Por lo tanto, no es de sorprenderse que la azul y la aleta sean muy similares en términos de su genoma. Estimaríamos que es un 98.8% de similitud, basado en 1.000 millones de pares base. En esta comparación, prácticamente son idénticas, lo mismo que un chimpancé y un humano. En la genómica y la diversidad, hemos llegado hasta la más mínima población de cetáceos, la ballena blanca y la ballena franca, debido a la cacería ilegal del siglo XX. Hemos llegado a estas pequeñas cantidades de individuos. No hay mucho detalle de lo que se ha hecho con genomas nucleares, pero ahora hemos secuenciado todo el genoma disponible en el Pacífico del Norte por muestreo de ballena franca. Tenemos 9 haplotipos distintos de estos individuos, y algunos haplotipos son compartidos por muchos individuos. Cuando digo haplotipo, me refiero a todo el genoma. No hay diferencia ni siquiera en un par base en esos 16.000 pares base de los individuos. Todos son directos descendientes de una hembra muy recientemente. La diversidad es mucho mayor en esta ballena franca del sur, y todavía estamos trabajando para la del Atlántico del Norte. Un minutito para mencionar esto, porque después hay un póster. Estos son los huesos de la isla de South Georgia, que es un depósito de historia. Más de 175.000 ballenas jorobadas fueron procesadas y sus huesos están disponibles. La diversidad se ha perdido. Estos son muestras que fueron secuenciadas. La mayoría eran ballenas jorobadas, pero algunas de aleta y algunas azules. El haplotipo, la frecuencia de haplotipo que se muestra aquí en este PAE, muestra esencialmente que cada individuo tenía un haplotipo mitocondrial diferente. Podemos imaginar que si vamos a 200, 300.000, perdemos diversidad. Cuando traducimos los números de esta cantidad a este bajo número. Ahora, teniendo 87 individuos, tenemos 51 haplotipos y solamente 5 son compartidos. Seguimos preguntándonos si esa es una pérdida o no. Bien, las conclusiones. Fácil, ancho, claro. Hagámoslo
a lo ancho muchas muestras, pero vamos en profundidad, muchos genes, genomas y todo lo que podamos. Tratemos de hacer la genómica rutinaria de grandes números de población. Eso es lo que está pasando. Reconstruyamos el pasado. Ahora tenemos la gran oportunidad de hacerlo. Evaluemos el presente. Tenemos la gran oportunidad de entender la historia de la recuperación después de la ballenería y bueno, y la esperanza para el futuro. Muchas gracias a los coordinadores de esta conferencia, muchas gracias, y gracias también y felicitaciones a Debbie Steele porque nació su nuevo hijo, y gracias a quienes han financiado, gracias por el entusiasmo que permiten que esto se realice, y a los fotógrafos Ensor y Paul Iskeris.